Buenos días, nosotros somos Elena Kraus, Alexander Pisa, Carol Jerez y yo, Julián Astros. En esta presentación hablaremos sobre cómo estimar el área de un terreno irregular. El problema que se nos presenta es calcular el terreno de un área delimitada por un río y dos caminos rectos. Nuestro enunciado dice, cuando un grupo de trabajo poseen un terreno delimitado por un río y dos caminos rectos, que se unen en un ángulo recto, representado por los ejes X, Y. Están interesados en vender ese terreno a su profesor de cálculo, quien les pide el área del terreno. Él les ofrece un buen precio si logran determinarlo. Se nos entrega en la coordenada X y Y, varios puntos de la ribera del río, y se pide resolver el problema graficando estos puntos, utilizando tres métodos. Suma de Riemann, por la derecha, regla del punto medio y regla del trapecio. Vamos a identificar las variables del problema. Las variables independientes son X y Y, que representan posiciones tanto horizontal y vertical de los puntos del terreno, y obviamente medidas en metro. Son independientes porque pueden medirse libremente dentro del dominio del terreno. La variable dependiente es el área del terreno, ya que depende cómo se distribuyen estas coordenadas. Y los datos que conocemos son la coordenada X y Y, que forman una curva de Rivera. Dato que buscamos del área limitada por el eje X y por el eje Y, y la curva formada al unir estos puntos. Para representar gráficamente los datos usamos GeoGebra, donde ingresamos las parejas ordenadas de X y Y que nos da la tabla. Nos permite visualizar la forma del terreno. En la gráfica generada observamos una curva irregular que simula el comportamiento natural de la ribera del río. Esta curva es claramente delimitada con el eje X y Y, representando el terreno del que se requiere calcular el área. Aplicamos primero lo que es la suma de Riemann. Por la derecha dividimos el intervalo total en 6 partes de 20 metros. Calculamos el área usando el valor de Y en el extremo derecho de cada subintervalo, es decir, desde X igual a 20 hasta X igual a 120. Primero evaluamos el valor de delta X. Este es diferente al valor mayor y el valor menor. Divide el número de subintervalos, luego lo multiplicamos por delta X por la suma de los valores de Y correspondiente. El resultado nos da un área aproximadamente de 9.000 metros cuadrados, lo cual, como veremos más adelante, es una subestimación. Regla del trapecio. Con este método también trabajamos con 6 intervalos de 20 metros. La fórmula de la regla del trapecio aparecerá en pantalla, como el área de delta x sobre 2 por fx sub 0 más 2fx sub 1 más 2fx sub 3, así hasta llegar a su fx n-1 más fx sub n. Esta considera los extremos y multiplicamos los valores internos por 2. Los valores de y usados fueron 153, 120, 109, 94, 82, 45 y 0. Al aplicar la fórmula obtuvimos un área aproximada de 10.530 metros cuadrados, que representa una mejor estimación ya que suaviza las valoraciones entre los puntos. La siguiente regla a usar es la regla del punto medio. Este método toma el valor de la función en el punto medio de cada subintervalo, usando ese valor como altura del rectángulo. En este caso usamos tres subintervalos de 40 metros, de 0 a 40, de 40 a 80 y de 80 a 120. Calculamos delta x y evaluamos las alturas estimadas en los puntos medios. Al aplicar la fórmula general se obtuvo un área de 10.360 metros cuadrados. Este valor también se acerca mucho al real al considerar puntos más representativos. Ya para ir concluyendo, en esta tabla que ven ustedes en pantalla, vemos un resumen de los diferentes datos que obtuvimos. Con la suma de Riemann obtuvimos un dato que claramente es más pequeño y más alejado a los otros dos. Esto nos indica que la suma de Riemann nos da una subestimación del área del terreno. Y bueno, lo que podemos concluir es que con los métodos numéricos
podemos hallar las áreas del terreno de una forma efectiva. La suma de Riemann fue la menos precisa, mientras que la regla del trapecio y el punto medio ofrecieron un mejor resultado, especialmente para una curva irregular como la de este río. Por lo tanto, recomendamos usar el valor de 10.530 metros cuadrados o de 10.360 metros cuadrados, ya que estas estimaciones son más exactas. Y bueno, aquí dejamos nuestras referencias y bueno, muchísimas gracias por su atención.